Hola, aquí vamos a ver la relación que existe entre una transformación lineal y una matriz. Y vamos a poder ver cómo podemos representar una transformación lineal mediante una matriz en específico y viceversa. Para ello consideremos lo siguiente. Si tenemos una transformación lineal que va del espacio V al espacio W y dos bases, una del dominio, llamémosla B sub V, y otra del codominio, llamémosla B sub W. Entonces, como esta es una base de V, todos los vectores de V se pueden escribir de forma única como combinación lineal de estos elementos, como ya es sabido. Es decir, como habíamos visto anteriormente, el vector de coordenadas de cada vector del dominio en la base BV va a ser este. Además, si le calculamos la imagen a este vector, entonces tendríamos que sería la imagen de toda esa combinación lineal, que por la linealidad de t podemos escribirla de esta otra forma. Luego, dado que las imágenes de cada uno de los vectores, este, este, este y este, están en W, entonces, y W es el conjunto generado por los elementos de la base que medí, de W, entonces el vector de coordenadas de la imagen de V en la base W sería este. Entonces, podríamos escribir una matriz en donde cada una de las columnas sean precisamente los vectores de coordenadas de cada uno de los elementos que están en la base W. Entonces, podríamos definir eso como una matriz asociada o una matriz que tenga relación con la transformación y denotada de esta forma. Entonces, definiríamos esta matriz denotada de esta manera como la matriz de T de BV a BW como la matriz formada por cada una de las vectores columna que tendríamos en el paso anterior. Estas serían columnas de vectores, que no son más que los vectores de coordenadas de cada una de las imágenes de los elementos de la base B. Más precisamente, entonces tendríamos que cada uno de esos vectores, cada una de esas imágenes de esos vectores, se puede escribir como combinación lineal de los vectores W1, W2, etcétera, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, para la imagen del vector V1, tendríamos estas constantes que están en rojo. Esas serían la primer columna de la matriz. Para el vector V2 tendríamos otras escalares. Esas escalares formarían la segunda columna de la matriz y así sucesivamente. Aquí tenemos los vectores columna de cada uno de ellos y son los mismos que formarían las columnas de esa matriz a la que estamos relacionando con la transformación y que vamos a definir aquí. Entonces, vamos a llamar matriz asociada de una transformación lineal que vaya de V a W en las bases BV y BW a la matriz que denotamos de esta forma y que definimos precisamente como acabamos de definir anteriormente la matriz dada por las imágenes de cada uno de los vectores que forman la base del dominio. Es decir, esta matriz que obtuvimos aquí le vamos a dar un nombre particular. Se llama matriz asociada de la transformación lineal en este par de bases y se denota de esta forma. ¿Y qué va a contener esa matriz? ¿Cuáles van a ser las entradas de esa matriz? Bueno, las entradas de esa matriz van a ser precisamente, sus columnas van a ser los vectores de coordenadas de cada una de las imágenes, de los vectores de la base BV en la base BW. Eso tiene como consecuencia el siguiente resultado. Si T es una transformación que va de V a W, esta es una base de V y esta es una base de W, entonces vamos a tener, como lo
lo vimos anteriormente, que tal vez no lo mencioné, que el vector de coordenadas de cualquier vector v que esté en el dominio, en la base W, en la base BW, va a ser el producto de la matriz asociada que acabamos de ver por el vector de coordenadas de V en la base BV. Veamos ejemplos de cómo obtener la matriz representativa o matriz asociada de una transformación. Entonces, tenemos aquí una transformación que va de R2 a R3. Y este es el criterio de la transformación. A cada par ordenado le asigna esta tripleta de R3. Me dan en un inicio una pareja de bases. E1, la base canónica de el dominio de R2, y E2, la base canónica de R3. Además, otro par de bases, una del dominio, esta de R2, y otra del dominio, esta de R3. Entonces me piden definir la matriz representativa de esa transformación en este primer par de bases, en las bases E1 y E2. Y también hallar la matriz representativa de esa misma transformación, pero en el otro par de bases que me dan. Veamos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la imagen de... Vamos a trabajar primero la matriz representativa en las bases E1, E2, o sea, las bases canónicas de ambos espacios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar las imágenes de cada uno de los elementos de la base del dominio que me dan. En este caso, la base canónica de R2. La imagen del primer vector de la base canónica de R2 lo obtengo sustituyendo aquí nada más a X por 1 y a Y por 0, porque esos son las componentes de ese vector, y me daría esto. Y una vez que tengo la imagen de ese vector, la escribo como combinación lineal de los elementos de la base del codominio que tengo, que sería, perdón, la base canónica. Estos son los casos más sencillos, cuando tengo que hallar la matriz representativa en un par de bases, pero las bases son la base canónica. Entonces son sencillísimos de hallar estas constantes, porque si este es el vector que obtuve, para expresarlo como combinación lineal de los elementos de la base canónica, entonces al final serían las mismas componentes del vector, como lo vemos aquí. 1 por el primer vector de la base canónica, 2 por el segundo vector de la base canónica y 0 por el tercer vector de la base canónica. Entonces, el vector de coordenadas de este vector en la base E2 va a ser el mismo. Por eso es que es muy fácil hacerlo así. El procedimiento es el mismo independientemente de las bases que tenga, pero varía la facilidad o la cantidad de operaciones que tenga que hacer si las bases son las bases canónicas. Ahora hagamos lo mismo para el segundo vector de la base canónica de R2. Calculamos su imagen y me da esto. Entonces, este vector expresado como combinación lineal de los elementos de la base canónica de R3 sería esto. Entonces, el vector de coordenadas de ese vector en la base de 2 es el mismo. Y listo. ¿Cómo formaba la matriz asociada a esa transformación en ese par de bases? Como la matriz cuyas columnas son precisamente cada uno de estos vectores. O más bien, la matriz cuyas columnas están formadas por estos escalares que están acá, que son estos mismos. Entonces, la primera columna de esa matriz va a ser este vector, aquí lo tenemos, y la segunda columna va a ser este otro vector. Y esta sería la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases. Ahora, hallemos la otra matriz, la matriz representativa de esa misma transformación, pero en el otro par de bases que me daban. Recordemos cuáles eran. Esta, como la base de R2 dada, y esta como la base de R3. Y me piden hallar entonces esta matriz. Hago exactamente el mismo procedimiento. Primero tengo que hallar la imagen de cada uno de los vectores de la base B1 que me dan. Entonces la imagen de este vector, que es el primer vector de la base B1, es esta. Ahora, esto lo tengo que expresar como combinación lineal de los elementos de la base B2. Aquí ya no es tan fácil porque no es la base canónica. Entonces tendría que escribir el vector como combinación lineal de los elementos de la base B2 y hallar los componentes de esa
combinación lineal. ¿Qué lo hacemos? Como ya lo habíamos visto en su momento, resolviendo un sistema de ecuaciones. Al resolver ese sistema, entonces por eliminación gaussiana, ¿verdad? Ven que aquí lo que hago es poner precisamente el vector, la imagen del vector 2.1, ¿verdad? Y la matriz asociada al sistema, lo resuelvo por Gauss y obtengo estos valores, que serían entonces el vector de coordenadas de ese elemento en la base B2. Este sería el valor de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3 que están acá. Y sería entonces la primer columna de la matriz que me están pidiendo. Ahora hagamos lo mismo con el otro vector. La imagen de 1, 2 sería esta. Y este vector ahora lo tengo que escribir de la misma manera como combinación lineal de los otros vectores de la base y resuelvo el sistema correspondiente. La única diferencia con el sistema anterior es este vector que aparece aquí. Las operaciones de fila y de columna van a ser las mismas, pero el resultado que obtengo obviamente no va a ser el mismo. Entonces el vector de coordenadas de la imagen de 1, 2 en la base B2 va a ser este. Y esta va a ser la segunda columna de la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, esa matriz va a ser esta. Observen que el dominio en este caso, que era R2, es de dimensión 2 y el codominio era dimensión R3 de dimensión 3 y la matriz es de tamaño 3 por 2. Tiene relación, ¿verdad? La matriz es de tamaño 3 por 2. Esta es la dimensión del codominio y esta es la dimensión del dominio. Siempre. Así está definida anteriormente. Bien, esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Se puede observar que para resolver los sistemas en cada uno de los casos siempre tiene la misma matriz asociada a cada sistema, ¿verdad? Entonces, se puede calcular la inversa de la matriz utilizando Gauss-Jordan o determinar de manera general usando parámetros el vector de coordenadas para no hacer ese trabajo las veces repetidamente que se necesite en cada caso. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una transformación que va del conjunto de polinomios de grado 2 al conjunto de polinomios de grado 1. Y lo que hace esa transformación es esto. A cada polinomio cuadrático le asigna un polinomio lineal de esta forma. Y me dan, estas dos bases. Esta de P sub 2, esta es del dominio, la formada por estos tres polinomios, y esta de P sub 1, formada por esos dos polinomios. Me piden hallar entonces la matriz representativa de esta transformación en ese par de bases. En la base esta a la base esta. El procedimiento va a ser el mismo. Tengo que hallar las imágenes de cada uno de los vectores de la base del dominio que me dan. Cada uno de ellos escribirlo como combinación lineal de los otros vectores de la base del codominio y hallar las componentes de cada combinación que al final van a ser las columnas de la matriz que me están pidiendo. Entonces, en este caso, para mayor facilidad, todo polinomio del codominio se puede escribir de esta forma. Todo polinomio lineal lo podemos escribir así. Que, por comodidad, veamos que es exactamente lo mismo que escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Esto lo que estoy haciendo es simplemente hallar una base o una combinación lineal de todos los elementos del codominio. En este caso, al hacerlo así, aquí lo que estoy metiendo es un menos bx y un bx, o sea, no estoy sumando nada, estoy sumando 0. Podría agruparlo de esta forma y ahora tendría eso. Entonces lo que muestra para ahorrar pasos que el vector de coordenadas de cualquier polinomio de grado 1 en la base P1, que sería esta base que está aquí. ¿Por qué hice eso? Porque vea que logré expresar todo polinomio lineal como combinación lineal de estos vectores de la base que me dan aquí. Entonces, el vector de coordenadas de todo polinomio, grado 1, en esa base se puede escribir de esta forma, para los valores de A y de B correspondientes. Entonces obtenemos, como dice ahí, una fórmula para el vector de coordenadas de todo elemento del codominio. Esto me simplifica mucho como lo vamos a ver ahorita.
Entonces, simplemente lo que hago es que calculo las imágenes de cada uno de los vectores de la base del dominio que me dan y me ahorro entonces estar resolviendo el sistema correspondiente a cada uno, precisamente por esto que acabo de hacer. Entonces, la imagen de este primer polinomio va a ser este polinomio que es este. Pero por lo que acabo de ver anteriormente, el vector de coordenadas de todo polinomio lineal es este. Aquí, en este resultado que obtuve, ¿cuánto vale A? 21. ¿Y cuánto vale B? 2. Entonces, de acuerdo a esto, el vector de coordenadas de la imagen de ese vector en la base P sub 1 va a ser este, que sería 23 sobre 2, que va a ser la primera columna de la matriz que me piden, sin necesidad de resolver un sistema. Entonces, este es un método alternativo que podemos hacer también. Voy con el segundo vector de la base que me dan de P sub 2. Calculo su imagen, me da esto, que al final es esto. Aquí A es 11 y B es menos 3. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, el vector de coordenadas en esa base de este vector sería, de ese polinomio sería este. Y esta sería la segunda columna de la matriz que me piden. Por último, hago lo mismo con el tercer polinomio de la base que me dan. Su imagen es esta, que sería este polinomio, y de acuerdo a lo anterior, este sería su vector de coordenadas en esa base. Entonces ya tengo la matriz asociada a esa transformación lineal en este par de bases. La matriz formada por esta columna y esta columna. Este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo intenten hacer. Es exactamente lo mismo. Les dan una transformación lineal, en este caso de R2 a un espacio U, ¿verdad? En donde U es un subespacio de R del conjunto de matrices de tamaño 2×2 formado por todas las matrices triangulares superiores. Les dan dos bases, una del dominio, otra del codominio, y le piden hallar la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases. Bien, anteriormente en los ejemplos que vimos, entonces, vimos el procedimiento para determinar la matriz relacionada, la matriz asociada o la matriz representativa de una transformación lineal en un par de bases. Pero, ¿para qué? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, vamos a ver ahora cuál es la utilidad de conocer la matriz representativa de una transformación lineal. Veamos el ejemplo. Ahora tengo una transformación que va del espacio de polinomios de grado 2 al espacio de matrices de tamaño 2×2. Tengo una base del espacio de polinomios y una base del espacio de matrices. Y me dan la matriz representativa de la transformación. No me dan el criterio de la transformación como veníamos acostumbrados, sino que me dan su matriz representativa. Y me piden hallar la imagen de un elemento en particular del dominio, de 1, de este polinomio que está acá. ¿Cómo puedo determinar la imagen de un elemento del dominio dada la matriz representativa de la transformación? Veamos. Sin conocer el criterio lo puedo hacer. Únicamente lo que necesito es la matriz representativa en un par de bases y las dos bases. Entonces, vimos anteriormente que la imagen de cualquier elemento del dominio, el vector de coordenadas de la imagen de cualquier elemento del dominio en una base es al final el producto de la matriz representativa por el vector de coordenadas de ese elemento. Entonces, en este caso, P, que me dicen aquí, es 1. Entonces, ese 1 yo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base que me dan. Esta base que está aquí. Y lo que tendría que hallar simplemente son las constantes alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces resuelve el sistema, pero vean que me da muy sencillo y tengo que alfa 1, alfa 2 son 0 y alfa 3 es 1. Entonces el vector de coordenadas de este polinomio en la base B1 es este. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ya nosotros tenemos la matriz representativa en ese par de bases. Y con esto acabamos de hallar el vector de coordenadas de ese polinomio en la base B1. Entonces lo que necesito para hallar la imagen de 1 a través de esa transformación lineal es hacer ese producto, ¿verdad?
porque al hacer ese producto de la matriz representativa que obtengo, que ya me dieron originalmente, y de lo que acabo de obtener yo, obtengo este vector. ¿Y quién es este vector? El vector de coordenadas de la imagen de 1, que es la que me están pidiendo. O sea, aquí lo que estoy obteniendo son las componentes de la combinación lineal de la imagen de 1 en la base B2. O sea, la imagen de 1 sería 1 por el primer elemento de la base B2 que me dan, que me voy a devolver un momentito para que la vean. Aquí está la base B2, ¿verdad? Entonces sería 1 por esa matriz, como lo vemos aquí, 1 por esa matriz, 0 por esta otra, más 4 por esta otra y más 7 por esta otra. Y aquí tengo entonces, luego de hacer esa operación, esa matriz que sería la imagen de 1 a través de la transformación, que pude obtenerla sin necesidad de conocer explícitamente el criterio de la transformación. Entonces veamos que es suficiente conocer la matriz asociada a una transformación y dos de sus bases para determinar completamente las imágenes. Eso también me permite poder determinar el criterio de la transformación conociendo esa misma información, ¿verdad? Como lo vamos a hacer a continuación, después de que ustedes hagan este ejercicio, que les voy a dejar también para que lo intenten. Es lo mismo, le dan una transformación lineal, un par de bases, una del dominio, otra del codominio, y la matriz representativa, entonces les piden hallar el vector, la imagen del vector 9, 13, 4, de la misma manera como acabamos de hacer el ejercicio anterior. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más general y tengo que hacer uso de muchas cosas que ya conozco. Me dan una base genérica de un espacio vectorial V genérico. No tengo explícitamente cuál es la base ni cuál es el espacio. Y me dan una transformación lineal que va de ese espacio a él mismo. Además, me dicen que esa transformación cumple estas dos condiciones. O sea que T de E1 menos 5E2 me da esto. Y T de 2E1 más E2 me da esto. Con base en eso determine la matriz representativa de esa transformación en la base B. Vean que ni siquiera conozco cuál es el espacio vectorial en el que está definida la transformación, no conozco explícitamente cuál es la base de ese espacio, pero sí tengo cierta información para poder hallar la matriz representativa de esa transformación lineal en esa base. Además, como T es una transformación lineal, vale la linealidad, o sea, puedo separar la imagen de una suma como suma de las imágenes y saco escalares como ya lo sabemos hacer. Hagámoslo. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Esta primera condición, que es esta, la puedo escribir de esta manera gracias a que T es una transformación lineal. Y esta otra expresión de aquí la puedo escribir de esta otra forma gracias a que T es una transformación lineal. Entonces, aquí obtengo este sistema, el sistema formado por estas dos ecuaciones, que únicamente tendría que resolverlo, ¿verdad? Para T de E1 y T de E2. ¿Cómo lo resuelvo? Por las múltiples formas que yo tengo. Es un sistema de 2 por 2, entonces lo puedo resolver muy fácilmente simplemente haciendo una sustitución o simplemente resolviéndolo por los métodos que hemos visto en cursos anteriores. Entonces, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, de la primera ecuación podemos tener esto. O sea, despejando aquí a T de 1, pasando esto al otro lado a restar, tendríamos esto. Y esto lo puedo sustituir en la segunda ecuación. Al sustituir T de E1 en la segunda ecuación, entonces tendría que todo esto. Y ya me queda una ecuación solo en términos de T de E2, que puedo despejar esa variable fácilmente de esta forma y ya tengo quién es T de E2. En términos obviamente de E1 y de E2 que no conozco. Con esto ya puedo hallar a T de E1, simplemente sustituyendo esto aquí. Que eso es lo que se hace en el siguiente paso.
entonces ya tengo a T de 1 haciendo las operaciones que me quedarían ahí, y entonces ya tengo T de 1 y T de 2. Entonces, vean cómo tanto T de 2 como T de 1 me quedan como combinación lineal de los vectores E1 y E2 que no conozco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, vean que me quedó muy fácil aquí verlo, el vector de coordenadas en la base B de este vector sería menos 1, 9 onceavos. Aquí está, porque son las componentes de esa combinación lineal. Y el del otro vector que había obtenido aquí sería menos 1 y 4 onceavos, que aquí está. Entonces, la matriz representativa de esa transformación sería la matriz formada por estas dos columnas. Y ahí está la matriz. O sea, lo pude hallar sin necesidad de tener cuál es explícitamente el espacio en el que se definen, cuál es explícitamente la base de él, y ni siquiera sabiendo cuál es el criterio de la transformación. Básicamente basándonos en el concepto de linealidad y en la información que me dieron. Entonces les dejo como ejercicio este otro problema para que hagan exactamente el mismo trabajo, solo que con la información que les dan aquí. Por último, vamos a introducir el concepto, la noción de matriz de cambio de base. Entonces, supongamos que tenemos un espacio vectorial V en el que yo puedo definir en cualquier caso, independientemente de cuál sea el espacio vectorial, la transformación identidad, una función identidad que denotamos con una i que va del espacio V a él mismo. Y lo que hace esa transformación, esa función, es asignarle a cada vector V como imagen a él mismo. Por eso se le llama identidad. Esa es una transformación lineal que se puede probar muy fácilmente. Entonces, si tengo dos bases de V, entonces la matriz representativa de esa transformación de la identidad en ese par de bases se puede hallar muy fácilmente. Entonces, veamos que el vector de coordenadas de cualquier vector V en la base 2 sería exactamente lo mismo que el vector de coordenadas de la imagen de ese vector V en esa misma base, porque la imagen a través de la identidad de un vector es el mismo. Entonces estas dos cosas serían lo mismo. Pero, como ya vimos anteriormente, la imagen de un vector, ¿verdad? La matriz, el vector de coordenadas de la imagen de un vector lo puedo separar como el producto de la matriz representativa de la transformación lineal, en este caso la I, por el vector de coordenadas del vector V. Entonces, podemos verificar muy fácilmente que este sería entonces el vector de coordenadas de ese vector en la base B2. En otras palabras, esta matriz lo que hace es que cambia las coordenadas del vector V de la base B1 a la base B2. O sea, si yo quiero escribir un vector, el vector de coordenadas de cierto vector en una base, pero en términos de otra base, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar ese vector por la matriz representativa de la identidad en el par de bases. Y a esa matriz, la matriz representativa de la identidad en un par de bases, la llamamos matriz de cambio de base, de la base B1 a la base B2, de esta forma. Veamos ejemplos. Consideremos estas dos bases de R3, ¿eh? Y determinemos la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hallar la matriz representativa de esa transformación lineal en ese par de bases. Para ello lo hacemos de la misma forma que vimos anteriormente. Consideremos cualquier vector genérico de R3 y ese vector genérico de R3 lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base B2 de esta forma. Y entonces tendría que hallar precisamente los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, resolviendo este sistema por eliminación gaussiana como ustedes conocen ya, y obtendríamos esto. Quiere decir que en términos generales, el vector de coordenadas de cualquier vector de R3 en la base B2 tiene esta forma. Ahora,
para calcular la matriz. ¿Para qué hicimos eso? Para tener ya esto listo y no tener que resolver un sistema independiente para cada uno de los vectores que necesito. Entonces, ahora, para el 1, 1, 1, que es el primer elemento de la otra base que me dan, como es la matriz identidad, entonces la imagen de este vector a través de la identidad es el mismo. Y simplemente, entonces, sustituyendo aquí A, B y C por 1 todos, ¿verdad? Porque A, B y C valen 1 aquí. Entonces tendríamos este vector. Como repito, este vector lo obtuve simplemente sustituyendo A, B y C aquí por 1. Con el otro, sería este mismo vector y ahora sustituyo A por 0, B por 2 y C por 1. ¿A dónde? Aquí. Y al hacerlo obtengo esto. Y para el tercer vector, entonces obtendría lo mismo, solo que con A valiendo 1, con B valiendo 3 y con C valiendo 0. Entonces tengo este otro vector y esos tres vectores son las tres columnas de la matriz de cambio de base de la base B1 a B2. Por ejemplo, ¿verdad? Para este caso, si consideramos este vector en este mismo ejemplo, el vector 197, podemos ver que el vector 197, el vector de coordenadas del vector 197 en la base B1 es este, y en la base B2 este otro. Y entonces, verifiquemos que el resultado se da. Si yo multiplico la matriz que acabo de hallar por este vector, que es este, si hago este producto, obtengo esto, que es precisamente el vector de coordenadas de ese mismo vector, pero en la otra base, para que verifiquemos precisamente que lo que acabamos de hacer funciona. Entonces, también es posible obtener la matriz de cambio de base de B2 a B1, o sea, al revés, ¿verdad? Muy fácilmente, porque si ya tengo la matriz de cambio de base de B1 a B2, la que va de B2 a B1 simplemente es la inversa de esa matriz. Entonces, por ejemplo, si teníamos que la matriz de cambio de base de B1 a B2 es esta, la matriz de cambio de B2 a B1 va a ser la inversa de esta. ¿Y cómo calculo yo la inversa de una matriz? Por el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Muy fácil de probar. Veamos este ejemplo. Y veamos este último ejemplo. Me dan un par de bases de el espacio de polinomios de grado 2. La base B1 es la formada por estos tres polinomios y la base B2 la formada por estos tres polinomios. Me piden determinar la matriz de cambio de base de B1 a B2. Luego, utilizar esa matriz para hallar la matriz de cambio de base de B2 a B1, que ya vimos que es la inversa de la que obtenga aquí. Y por último, haciendo uso de esta parte, encontrar el vector de coordenadas de este polinomio en la base B1. Hagámoslo. Primero entonces hallamos la matriz de cambio de base de B1 a B2, como ya lo vimos. La manera más sencilla, para no tener que repetir el mismo procedimiento de resolución de un sistema 3 veces, entonces mejor encontremos cómo escribir cualquier polinomio de grado 2 como combinación lineal de la base, como combinación lineal de los elementos de la base B2. Entonces, en este caso, tendríamos que escribir como combinación lineal este polinomio genérico de los elementos de la base B2, que son estos. Para lo que llegamos a esto. Entonces tendríamos este sistema, porque no hay que perder de vista que lo que quiero hallar es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces de aquí obtenemos que alfa 1 es, simplemente despejando aquí, a tercios, alfa 2 es B, y como ya sabemos quién es alfa 1, lo sustituimos aquí y obtenemos alfa 3 muy fácilmente. Entonces ya tengo el vector de coordenadas genérico de cualquier polinomio en la base B2. Entonces, ¿cuál sería el vector de coordenadas del primer vector que me piden, del primer vector de la otra base? Pues ya muy fácil, ¿verdad? Aquí sería nada más, perdón, hallarlo, ¿verdad? Y sustituirlo aquí. Entonces aquí A es 3, B es menos 3 y C es 2. Entonces sustituyo eso ahí y obtengo esto.
Con el segundo polinomio de esa base, entonces lo mismo, A es 3, B es menos 2 y C es 0. Obtendría este vector. Y con el último lo mismo, con A valiendo menos 3, con B valiendo menos 1 y con C valiendo 0. Entonces tengo este vector. Y estos tres vectores son las columnas de la matriz que me piden. Ahí está. Listo, salí de la primera parte del ejercicio. Esta sería la matriz de cambio de base de B1 a B2. En la parte B me pedían hallar la matriz de cambio de base, pero de la base B2 a B1. Y ya vimos que para hallar esa matriz lo hacemos calculando la inversa de esa que acabamos de encontrar. Entonces, por Gauss-Jordan simplemente lo hacemos, ¿verdad? Y obtenemos esta otra matriz que sería la que me piden. Y por último, haciendo uso de este resultado al que acabo de llegar, me piden encontrar el vector de coordenadas de este polinomio en la base B1. ¿Sí? ¿Ok? Si ya tengo esto, tengo que encontrar el vector de coordenadas de este polinomio en la base B1. ¿Verdad? Entonces, desde la primera parte obtuvimos esto. Entonces, ese polinomio, el vector de coordenadas de ese polinomio, pero en la otra base va a ser simplemente multiplicar la matriz que acabamos de encontrar aquí por el vector que habíamos encontrado en la primera parte. Y al hacer ese producto, obtenemos que este sería el vector de coordenadas que me pedía. Y para terminar, este ejercicio que les queda a ustedes de tarea, que es bastante parecido al que acabamos de hacer. Me dan dos bases del espacio de matrices de tamaño 2×2, me piden determinar la matriz de cambio de base de B1 a B2 y sabiendo que el vector de coordenadas de una matriz A que no conozco es este que me dan, determinar el vector de coordenadas de esa matriz que no conozco en la otra